Ok, yo creo que ya estamos grabando. ¿Por qué se hace necesario entonces utilizar el módulo de modelos generalizados para resolver el problema del tiempo? En el pasado se utilizaron varios enfoques para trabajar con este asunto del tiempo. El que más tiempo duró, el que más caló aquí en Costa Rica fue una cuestión que se llamaba área bajo la curva. Y el área bajo la curva lo que tiene que ver es con, vamos a ver, vamos a pasar para acá. ¿Ven la pantalla de la pizarra? Sí. Ok. El área bajo la curva era una cuestión que todavía se utiliza en problemas epidemiológicos, pero lo que pasa es que aquí en Costa Rica se generalizó para absolutamente todo lo que fueran lecturas en el tiempo de un ensayo. Y lo que se hacía era esto. Yo tengo, digamos, aquí tengo tiempo y entonces aquí yo tengo, digamos, esta es la figura de tratamiento 1, repetición 1. Y entonces tenemos, esas son las lecturas que yo tengo en el tiempo. Si yo uno estos puntos y trazo estas líneas acá, sí. Entonces fíjese que aquí se genera un trapecio, ¿verdad? Esta medida yo la conozco, esta otra medida también la conozco y esta medida también la conozco. Es simple y sencillamente la diferencia entre fechas de evaluación. Esta medida es la primera evaluación, esta sería la segunda evaluación. Y la fórmula para calcular la superficie de un trapecio es base mayor más base menor. Todo esto por la altura y todo dividido entre 2. ¿Ves? Entonces resulta que yo vengo y calculo el área esa azul, luego esto es otro trapecio, calculo el área roja, calculo el área violeta, ¿verdad? Y calculo el área café, sumo estas tres y entonces tengo lo que ellos llamaban el área bajo la curva. Pero entonces dése cuenta de que este área es un solo número, un solo dato. Y entonces ese dato era el que pertenecía a tratamiento 1, repetición 1. Lo mismo volvían a hacer para tratamiento 1, repetición 2. Y así sucesivamente para cada una de las repeticiones. Y entonces al final hacían el análisis de variancia, tenían
tratamiento 1, repetición 1, tratamiento 1, repetición 2. Digamos que solo 2 repeticiones habían. Tratamiento 2, repetición 1, tratamiento 2, repetición 2, tratamiento 3, repetición 1, tratamiento 3, repetición 2. Y entonces aquí tenían el dato de área bajo la curva que calculaban para cada una de ellas. Y entonces esto lo llevaban a Infostat y hacían un análisis de variancia de este archivo. Entonces era un análisis de el área bajo la curva. Y el área bajo la curva, se decía, es un índice de, qué sé yo, lo que sea que hayan puesto aquí, crecimiento y tiempo, ¿verdad? Ese fue el procedimiento que más caló y que todavía se utiliza mucho en ensayos aquí en Costa Rica. Sin embargo, esto no es un recurso viable, porque este es un recurso viable única y exclusivamente si lo que ustedes tienen acá es una enfermedad, ¿verdad? Qué sé yo, lecturas de una enfermedad, diferentes lecturas en el tiempo, y entonces cuando una enfermedad ustedes la leen en el tiempo y la grafican en una escala logarítmica, entonces generalmente obtienen una línea recta, ya sea creciente o decreciente, dependiendo de en qué estado ustedes agarren la enfermedad, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, la pendiente de esta línea es la tasa de infección en una escala logarítmica, ¿verdad? En una escala logarítmica. Entonces, en estas condiciones, sí tiene razón de ser el área bajo la curva, pero en otras cosas no tiene nada que ver el área bajo la curva y por lo tanto se está cometiendo un error similar al error de la utilización de bloques completos al azar y de meterle tiempo a todos los ensayos que se hagan en el país. Entonces, tenemos que ir eliminando las costumbres antiguas que no representan nada sano para los datos que ustedes obtengan de una investigación. Otra cosa que se hizo y que se utilizaba mucho, te estoy hablando de hace unos 40 años, es trabajar con algo que se llamaban grados de libertad conservadores. Entonces, le metían el tiempo al análisis de variancia, pero entonces le restaban a los grados de libertad total, le restaban 2 grados de libertad. Y entonces con eso penalizaban el análisis, ¿verdad? Por las distorsiones que causa el tiempo en el análisis de variancia. O sea, se reconocía el hecho de que se estaba causando una distorsión, pero entonces se aplicaba una penalización, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Para darle validez al análisis de variancia. Es como cuando ustedes entregan café y entregan mucho verde, le penalizan el precio y entonces lo reciben el café de todas maneras, pero se lo penalizan, ¿verdad? Vale menos porque no es tan bueno ese café. La penalización que se hacía de grados de libertad, lo que quería decir era que el análisis no era tan bueno precisamente por la distorsión causada por el tiempo. Lo que pasa es que como no se podía trabajar con modelos lineales en esa época porque no teníamos computadoras, entonces se aceptaba la penalización esta de 2 grados de libertad.
Hoy por dicha tenemos el módulo de modelos lineales generalizados y mixtos al alcance de cualquier persona que quiera bajar un programa como Infostat y muchos otros programas que hay que pueden correr este tipo de módulos. Jump es otro programa que corre estos modelos. El programa se llama Jump. Jump es una versión barata de SAS. ¿Verdad? SAS, en teoría, es el mejor programa que existe, el mejor paquete que existe. Se llama Statistical Analysis System. Y lo que pasa es que SAS es un programa sumamente caro. SAS ustedes no lo pueden comprar, lo pueden alquilar. Y alquilar SAS por un año le sale costando la pequeña suma de $14,000. Entonces, por eso fue que los mismos encargados de SAS desarrollaron Jump y sí se vende. Lo que pasa es que anda en aproximadamente $400. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué hace SAS que lo haga tan especial? Todo lo que usted se le antoje y más todavía. Absolutamente todo lo que usted se pueda imaginar, SAS es capaz de hacerlo. Lo que pasa es que, como te dijera, es inmensamente poderoso, es inmensamente grande y inmensamente caro. Pero, digamos, hay cosas que yo no puedo hacer en Infostat. Hay cosas que usted no puede hacer en Infostat. Y hay cosas que usted no puede hacer, pero, como te dijera, para lo que uno normalmente hace en agronomía, el Infostat es un programa que está sobrado. Okay. SAS es un programa que ya incursiona en análisis de riesgos, análisis de estadístico, digamos, en ambientes cuánticos, Okay. y cosas así por el estilo. ¿Ves? En Estados Unidos se utiliza prácticamente que para todo, puesto que todas las universidades tienen una licencia de SAS. Y entonces los estudiantes, mientras estamos estudiando allá, entonces tenemos acceso a trabajar con SAS. Ya. Pero una vez que terminamos de estudiar, ya está, ya regresamos a nuestros países y resulta que ya en nuestros países ya no hay SAS, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde empezamos a descubrir programas más sencillos y hará algo así como unos 20 años apareció Infostat y desde entonces se mantiene como el programita más interesante que hay para agrónomos, ¿verdad? Ahora está R. R está llamado a desplazar a SAS. Llegará el momento en que R crezca tanto, pero tanto que va a desplazar a SAS. De hecho, las universidades europeas y las universidades africanas, hindúes y suramericanas utilizan R, ya no utilizan SAS para nada. En primer lugar, R es gratuito. Y por el momento, R ya puede hacer todo lo que hace SAS, ¿verdad? Entiendo. Y con capacidad para poder hacer muchas cosas más, porque al ser de código abierto, entonces son cantidades de personas que colaboran en la construcción de este programa. Y entonces todos los días crece un poco más R. Lo que pasa es que
para mí R es un excelente programa para cualquier persona que incursione en posgrado, ¿verdad? Para una persona que nos vamos a quedar en pregrado y que vamos a resolver los problemas de investigación que se generan en el día a día, Infostat es más que suficiente. Más que suficiente. De hecho, es bastante más de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Y prueba de ello es precisamente la existencia de este curso, ¿verdad? Infostat perfectamente se puede utilizar sin recurrir nunca a los módulos de modelos lineales generalizados y mixtos. Pero, dado que se convirtieron en algo muy, pero muy, muy necesario, entonces se decidió abrir este curso precisamente para discutir estos módulos. Bueno, entonces, otra cosa por la cual dijimos que se había utilizado, se recurre a estos módulos es precisamente el hecho de que vamos a borrar. Esto queda en la grabación, por dicha. Dijimos que otra de las razones por las cuales era necesario tener mucho cuidado con los datos longitudinales es por la correlación que hay entre datos. Entonces, les decía que yo puedo tener aquí una semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y entonces aquí yo tengo los datos de semana 1, todos los datos de la semana 2. Aquí están todos los datos, todos los tratamientos y todas las repeticiones, ¿verdad? Todos los datos de semana 3 y todos los datos de semana 4. Y entonces, si yo hago si calculo una correlación entre estos datos y estos datos, me va a dar que tengo una correlación muy grande. Si yo correlaciono semana 1 con semana 3, la correlación va a ser un poco más pequeña. Y si correlaciono semana 1 con semana 4, la correlación va a ser más pequeña. Esta correlación no puede existir porque esta correlación lo que quiere decir es que hay una dependencia entre estos valores y estos otros valores. Y es lógico. Pónganse ustedes a pensar que si yo tengo aquí altura de la planta y yo mido la altura de la planta en la semana 1 y voy luego también mido la altura de la planta en la semana 2, pues obviamente esta planta va a medir tanto como medía en la primera semana más lo que creció en una semana. Y entonces, obviamente, estos datos van a depender de estos datos. Lo que pasa es que la dependencia se empieza a diluir conforme avanza el tiempo y por eso es que la correlación empieza a disminuir. Pero eso no quiere decir que se rompe la aditividad, porque que se recupera la aditividad, no. Porque si ustedes correlacionan semana 2 con semana 3, vamos a tener de nuevo una correlación grande. Semana 3 con semana 4, vamos a tener otra vez una correlación grande. ¿Ves? Y entonces, esto es precisamente
la destrucción de la aditividad, ¿verdad? De la aditividad es precisamente lo que anula el análisis de variancia que se hace con el tiempo como elemento dentro del análisis de variancia. Visto eso, entonces vamos a trabajar con un ejemplo que fue lo que no pudimos hacer la semana pasada porque el idiota de su profesor se le olvidó meter los datos. Entonces, vamos a borrar la pizarra y vamos a compartir otra pantalla. Vamos a ver a dónde está. Ah, es que no la tengo abierta, perdón. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Vamos a ver dónde está. Ok. Vamos a hacer un ensayo que es sobre forrajes. Resulta que se decidió hacer un ensayo en donde se evalúan sistemas de labranza y tiempo de corta, y resulta que se decidió incluir el tiempo en el análisis acá. Mentira, no es tiempo de corta, es cobertura. Se decidió incluir el tiempo dentro del análisis porque es perfectamente factible que un sistema de siembra, un método de cultivo, porque los tratamientos son labranza mínima con herbicida, labranza mínima con herbicida y arado, labranza cero y labranza convencional. Esos son los 5 tratamientos que se utilizaron o que se probaron. El forraje, la especie que se utilizó fue braquiaria y se decidió meter el tiempo porque podía perfectamente variar como te dijera, la cobertura del forraje, de la braquiaria, dependiendo del sistema de cultivo que estuviéramos empleando, el tratamiento que estuviéramos empleando, lo que redundaría en
en una interacción. Una interacción, tratamiento por tiempo. Y habían resultados, que sugerían la posibilidad de una interacción. Anteriormente se habían hecho algunas pruebas el manual lo están viendo ustedes. Estamos viendo Infostat. El manual no. No, profe. Bueno, entonces, eso quiere decir que voy a tener que abrir otra cuestión. Vamos a ver. Compartir pantalla. Vamos a abrir el cuadrito. Y dentro del cuadrito, todo lo que entre dentro del cuadrito, ustedes lo van a tener que ver, me imagino. Sí, y ahora sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver cómo hago para... Ok. Profe, ese es el manual de Infostat. Sí. Ah, ¿usted cree que lo pueda subir? ¿Y ustedes lo tienen? ¿En serio? ¿Cuándo lo subió? Yo no me di cuenta. En el momento en que bajaron Infostat, en ese momento... Ah, ok, queda. Sí, Ok. tendría que buscarlo. ¿Ven ese gráfico? Sí, profe, sí se ve. Ok. Vean la pendiente que lleva esta curva y la pendiente que lleva esta otra, ¿verdad? Y la que lleva esta otra, agarra para abajo. Mientras estas dos suben, esta de cuadritos de aquí ahí arriba sube y esta otra de cuadritos verdes también sube, las otras tres bajan, ¿verdad? Esto aquí tenemos una función tiempo y por lo tanto entonces aquí nosotros tenemos un cambio de pendiente y este cambio de pendiente es una interacción. Es una interacción de este factor
que está acá representado en 1, 2, 3, 4, 5 líneas y el tiempo. Esos dos factores son los que interactúan. Y entonces, por eso es que en este ensayo que se realizó en Puerto Rico, se decidió hacerlo, y meter el tiempo dentro del análisis. Vamos a ver cómo hago ahora para volver al Infostat. Yo creo que ya estoy en Infostat. Ok. Entonces vamos a abrir un archivo que se llama cobertura forraje. Este cobertura forraje ya trae el putica, me deja moverlo. Ok, bueno, se queda ahí. Ya trae el término parcela. ¿Se acuerdan cuando vimos parcelas divididas que generábamos la columna esta que le poníamos parcela? Bueno, ya la trae, pero de todas maneras la vamos a generar de nuevo como que si no la trajera, ¿verdad? Y entonces le vamos a decir aquí en datos, ¿qué pasó? ¿Alguien me llamó? Nadie me llamó, ok. La vamos a generar de esta manera. Vamos a ver aquí en datos. Aquí en datos había un comando que se llamaba cruzar variables para formar una nueva variable. Entonces le damos clic allí y me aparece una pantalla, ¿no? En esta pantalla lo que tengo que cruzar es bloque y tratamiento. Tratamiento es el tratamiento de la parcela grande. El tiempo se supone que es el tratamiento de la parcela pequeña. ¿Se acuerdan que yo les hice el ejemplillo, un dibujillo ahí que debe haber quedado en la grabación? Donde las parcelas grandes yo las mido y las mido y las mido. Es exactamente como que se las dividiera en parcelitas pequeñas y entonces por eso es que el tiempo se considera como tratamiento de parcela grande. Entonces vamos a juntar estas dos variables en una sola. Le digo aceptar y le digo que me separe el código de tratamiento y el código de bloque, me lo separe con un guión bajo. Le digo aceptar. Entonces agrega aquí esta columna con el nuevo código. Es exactamente el mismo que este, pero yo lo quería volver a hacer para que ustedes se acordaran de cómo era que lo hacíamos en parcelas divididas. Luego aquí yo le puedo cambiar el nombre a esta columna y le voy a poner parcela, pero no completo, sino que le voy a poner parc punto, para que no se llame igual que esta otra columna, porque si le pongo igual me lo rechaza. Ok, entonces ya tengo supuestamente la estructura
para hacer un parcelas divididas. Entonces, para hacer parcelas divididas, vamos a hacer aquí estadística, modelos lineales generalizados y mixtos. Vamos a entrar a estimación. En estimación, entonces le decimos que la única variable que hay acá que se cuantificó en este ensayo es la cobertura. Era la cobertura que había logrado el forraje en ese determinado tiempo. Y entonces era una evaluación visual y era cobertura en porcentaje del área de la unidad experimental. Los criterios de clasificación que entran acá, bueno, el bloque es puesto que el diseño es un bloques completos al azar, ¿verdad? El tratamiento de parcela grande, el tratamiento de parcela pequeña, que es el tiempo. Entran los dos porque acuérdense que esto sigue siendo un factorial. Entonces entran los dos factores que componen el tratamiento, ¿verdad? Acuérdense que los tratamientos en un factorial son compuestos y en este caso por dos factores. Tratamiento de labranza y tiempo. Esos serían los dos tratamientos. Y también entra la parcela, ¿verdad? Como criterio de clasificación, porque lo necesitamos acá para lograr construir las ventanas próximas. Le decimos aceptar. Y entonces ahora, aquí es donde empieza la parte interesante. Ok. Efectos fijos. Efectos fijos, vamos a darle tratamiento. El tratamiento de parcela grande. Ese es de ¿qué se me hizo? ¿Y por qué no entra? ¿Qué le pasa a esta cargada? Efectos fijos. Ah. Es que es lerda. No me digas que para todos se va a quedar así de lerda. Bueno, tratamiento. Y esperemos que reaccione. Esto quiere decir que ya tengo que comprar máquina nueva. ¿Ya? Tiempo. También es un efecto fijo.
Y por último, pero ahora, ¿por qué? Ah, no. Ya esto se despelotó demasiado. Bueno, vamos a ver. Estadística. Modelos lineales generalizados y mixtos, estimación, cobertura, bla, bla, bla. Aceptar. Se queda pegada aquí. Maldición. Bueno, vamos a ver si no se queda pegada ahora otra vez. Tratamiento. Tiempo. Tratamiento. Y tiempo, pero como una interacción. Esperemos que entren. Bueno, los efectos aleatorios. Es el bloque. Le hacemos doble clic al bloque para que entre. Y la parcela. Le hacemos doble clic aquí a la parcela y entonces fíjese que aquí entra, aquí dice parcela, paréntesis, bloque. Esto lo que quiere decir es que las parcelas están dentro de los bloques. Las parcelas grandes están dentro de los bloques. Bueno, sí entraron al revés, pero entraron. Efectos aleatorios. Ok. Y nada más. Eso es todo lo que vamos a hacer. No vamos a hacer absolutamente ninguna corrección. Le vamos a dar a aceptar. Ok. De este análisis, lo que me interesa es los valores estos.
el criterio de información de Acaique y el Vallesiano. Vamos a decirle copiar. Y en el sitio web de ustedes tienen este archivo de Excel. Pero ¿por qué no se mueve esta maldición? ¿Ven el archivo de Excel? Sí. Sí, profe, Ok. sí se ve. Fíjese que en esta tabla yo resumí los 11 modelos que generalmente se prueban cuando uno utiliza parcelas divididas en el tiempo, ¿verdad? Está el modelo común y silvestre, que es el que acabamos de meter nosotros. Y después viene la corrección por la correlación que hay entre las, bueno, la correlación que se genera por el tiempo, y después viene la corrección por heterogeneidad de variancias. Ok. En este momento nosotros no estamos haciendo absolutamente ninguna corrección y a esto le vamos a llamar el modelo 1. Y el modelo 1 me produce el modelo 1 me produce estos datos. Vamos a ponerlos así. Y me interesan estos dos. Ok. Vamos ahora a correr un modelo 2. Un modelo 2. Vamos a dejarlo exactamente tal y como está. Fíjense que aquí para abajo todo dice idem, idem, idem. Eso quiere decir que lo dejamos exactamente como está. Solo que al modelo 2 le vamos a hacer una corrección por correlación de los datos. Y la corrección que le vamos a hacer es una cuestión que se llama simetría compuesta. Aquí lo que estamos haciendo es corrigiendo la matriz de variancias y covariancias del ensayo. La estamos corrigiendo multiplicando esa matriz por otra matriz que en teoría elimina el efecto de correlación. Y en este caso se llama simetría compuesta. La matriz que vamos a utilizar para corregir la matriz de variancias y covariancias se llama simetría compuesta. Es una matriz de simetría compuesta. Pero no le vamos a meter ninguna corrección por heterocedasticidad a los datos. Perdón, sí le vamos a meter una corrección ya a los datos por heterogeneidad de variancia. Este es el modelo 6 de la tabla, pero para nosotros va a ser el modelo 2. Entonces, volvemos otra vez aquí a estadísticas. Modelos lineales, generales y mixtos. Estimación.
Todo esto lo dejamos tal y como está. Aceptar. Aquí están los efectos fijos. Están bien. Los efectos aleatorios están bien. La correlación. Ok. Vamos a meter una corrección que se llama simetría compuesta. Aquí está. Simetría compuesta. Y vamos a meter una corrección por heterocedasticidad. Que se llama variancias idénticas. Y esta correlación se genera precisamente por el hecho de estar el tiempo metido en el análisis de variancia. Entonces le damos doble clic al tiempo para que entre aquí y después le decimos agregar. Y le decimos aceptar. Ok. De nuevo, vengo y recojo esta información. Copiar. Modelo 2. Modelo 2. Pegamos los datos. ¿Veis qué pasó aquí? Ah, sale todo corrido esto. Ok. Vamos a ver si lo podemos... ¿Ve? Pegar. Ok. Dijimos que me interesan estos dos valores. Ahora vamos a hacer un modelo 3. Modelo 3. El modelo 3 para nosotros va a ser este, que es el modelo 10. Le vamos a meter una corrección a la correlación que se llama, vamos a utilizar una matriz autorregresiva de orden 1. Y vamos a dejar siempre la corrección por heterocedasticidad de variancias idénticas. Entonces, nos vamos para Infostat. Le decimos estadísticas. Estimación. Por aquí todo esto está bien. Ahora aquí en la correlación vamos a buscar. Esto es autorregresivo de orden 1. Ok. Y la heterocedasticidad la vamos a dejar aquí así, con todo esto aquí para abajo.
tal y como está y le decimos aceptar. Fíjense que estamos cambiando nada más la corrección por correlación. Vamos a ver. Copiar. Entonces aquí está el modelo 3. Modelo 3. Ahí hay carajo. Modelo 3. Y que ya perdió. Copiar. Pegar. De nuevo. Estos dos. Y por último, vamos a hacer un modelo 4. El modelo 4 es un modelo al que no le vamos a hacer corrección por correlación, pero sí le vamos a hacer una corrección por variancia, ¿verdad? Es este modelo 11 que está acá. Entonces, regresamos. Estadística. Modelos lineales, estimación. Aceptar. Correlación. Le decimos que no va a tener estructura. Y borramos todo lo que nos encontremos aquí abajo. Sin estructura. Y para la heterocedasticidad, sí lo vamos a dejar aquí con variancias idénticas. Le decimos aceptar. Ok. Copiar. Modelo 4. ¿Cómo hago para cerrar todo esto que está aquí arriba? Para esconderlo. Abajo, profe. Ahí, comentarios, ideas, a la derecha. Ahí la flechita. A la par de minimizar, profe. Arriba. Esto. Arriba. No, a la par de minimizar. Tiene la X, maximizar, minimizar, a la par. A la putica, no sé dónde. La X de cerrarlo. A la derecha de Juan Ramón Navarro Flores, ¿no? Cerraron los dos puntos. Ajá. Su foto. Ahí, a la ese mismo, ahí. Dele ocultar, eso. Ok. Eso.
Perfecto, muchas gracias. Mucho gusto. Ahora pegamos esto aquí. Ay, ay, ahora como... Ah, no, profe, o uno Ah, o otra. ¿ah? O uno o lo otro, profe. ¿Y cómo pego ahora esta carajada aquí? Control P. Control V. Control V. Control V. Bueno, no va a quedar ordenadito porque tendría que regresar otra vez a aquella carajada. Ok. Entonces, fíjense que con el modelo 1 tengo un criterio de información de 470. Con el modelo 2 bajó a 468. Con el modelo 3 bajó a 464. Y con el modelo 4, que extrañamente no hace corrección por correlación, es el que me da el criterio de información más bajo, 436, tanto el bayesiano como el de Acaique. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este montón de cosas que acabamos de hacer? Que tengo que probar a veces los 11 modelos, los tengo que probar y tengo que seleccionar aquel modelo que presente el valor menor para estos dos criterios de información. Una vez que ya se tenga seleccionado el modelo, pues entonces ya se puede ir y hacer separación de medias y todo ese montón de cosas, y ya el análisis de variancia que ustedes obtendrían por medio de este modelo, en este caso el modelo 4, ¿verdad? Entonces ya es un modelo, ya es un análisis válido, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice yo hoy? Bueno, lo que hice fue utilizar los 4 modelos que con más frecuencia se utilizan. Los 4 modelos que con mayor frecuencia se utilizan. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el primer modelo y el último modelo? El número 4. La diferencia es que no tiene ni corrección por correlación, ni tiene correlación por heterocedasticidad. En cambio, el último modelo no tiene corrección por correlación, pero sí tiene corrección por heterocedasticidad de las variancias. Esa es la gran diferencia que hay entre el primero y el último. Los dos modelos del centro, pues simple y sencillamente son dos posibilidades de corrección por correlación que generalmente se utilizan, ¿verdad? O dicho de otra manera, que se utilizan con mayor frecuencia, que es la matriz de simetría compuesta y la matriz autorregresiva de orden 1. Esas dos son las dos correcciones que normalmente se utilizan para resolver el problema que me causa la correlación. Sin embargo, en este caso, el análisis de variancia considera que es más importante el problema causado por heterocedasticidad que el problema causado por correlación, y entonces deja por fuera la corrección por correlación y me acepta nada más la corrección por heterogeneidad de variancias, y me produce los criterios de información más bajos de los 4 modelos que probamos. Entonces, ustedes pueden perfectamente utilizar el tiempo como un factor que entra en el análisis de variancia. Perfectamente lo pueden utilizar.
El único problema es que tienen que venir y hacer todas estas, todos estos análisis, ¿verdad? Para poder escoger cuál de todos los modelos es el que mejor se acomoda. Como les decía, hay veces en que tenemos que correr los 11 modelos que están en esa tabla. Y esa tabla la tienen ustedes en el sitio web del curso. En la sección que se llama datos longitudinales. Creo que es la 7ª o la 8ª sección del sitio. Hay veces en que tenemos que probar todos los modelos, los 11 modelos esos, que esos 11 modelos son un resumen de todas las posibilidades que hay de corrección para la correlación y de corrección para la heteroscedasticidad. Y combinaciones de unos con otros, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que me da la tabla. Yo lo voy haciendo paso por paso, de acuerdo con las columnas que tiene la tabla ahí, que son las cosas que tenemos que ir metiendo, digamos, en cada uno de los, de las ventanas que me abre el Infostat, y con eso yo le doy a aceptar y corre y voy acumulando los criterios de información. Una vez que tenga todos los criterios de información, los comparo y selecciono el que presente la menor, el valor más pequeño para cualquiera de estos dos índices, y con ese modelo me quedo. Y con ese modelo es que entonces voy a hacer el análisis de variancia. Con ese modelo es que hago ya la comparación entre medias, la prueba de DGC y todo ese montón de cosas, si es que tengo que hacer una prueba de DGC, etcétera, 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 ¿verdad? Y ya puedo evaluar la interacción. Ya el análisis sería total y completamente válido. El análisis de variancia que se obtiene por este medio no va a tener absolutamente ningún problema, ni causado por correlación, ni causado por heteroscedasticidad. Otra cosa que les quería decir con respecto a esta cuestión. Independientemente de la correlación, de la corrección que ustedes hagan por corrección, puede ser una matriz de ¿cómo es que se llama? Ay, la que compuesta, ¿cómo era que se llamaba? ¿La qué? Lo que se me viene es el nombre simultáneo, pero no es simultáneo. Para ver, es... Bueno, metámonos aquí y vemos. Simetría. Puede ser que ustedes utilicen una matriz de errores independientes, de simetría compuesta, o una matriz sin estructura, o una matriz autorregresiva, etcétera, etcétera, o una correlación gaussiana, o una correlación lineal, o qué sé yo. Cualquiera de las opciones que tiene este asunto allí. Pero independientemente de la corrección que ustedes hagan acá, siempre es preferible meterle una corrección de variancias en la solapa de heteroscedasticidad. Siempre. Como vieron ustedes en el ejemplo, se puede ir sin corrección
por correlación, pero no se va sin corrección por heterocedasticidad. Entonces, es bueno que ustedes se acostumbren a que si van a correr un modelo de estos, entonces entren a la solapa de heterocedasticidad y le digan corrija por variancias idénticas e introduzcan el tiempo, como criterio de agrupamiento y le digan agregar para que el tiempo entre a jugar en esta ecuación de corrección, ¿verdad? No importa que no hagan ninguna corrección aquí en la solapa de correlación. Perfectamente se puede ir en blanco, pero acá siempre debe ir esta corrección. Eso es asumiendo que hay heterocedasticidad, profe. ¿Perdón? Eso es independientemente de si hay o no heterocedasticidad. Es que generalmente hay heterocedasticidad. Ok, en cuestiones de tiempo, ok. El tiempo siempre te va a generar un problema de heterocedasticidad. Siempre, 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 siempre. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Fíjese que en realidad este asunto no es tan complejo. Lo que tienen que hacer ustedes es entrar y poner las características del diseño. ¿A qué es un irrestricto? Bueno, entonces meten nada más tratamientos y bla, bla, bla y todo ese montón de cosas. Obviamente no va a haber bloques por ninguna parte y el único efecto aleatorio que van a utilizar es parcela, ¿verdad? La parcela. Eso es todo lo que si es un irrestricto. Una vez que ya metieron la estructura del diseño, entonces es cuestión de empezar a jugar con la tabla, las correcciones por correlación y las correcciones por heterocedasticidad. Ahora ya sabemos que definitivamente tenemos que meterle una corrección por heterocedasticidad. Entonces eso me reduce a 5, creo que son a 6 modelos de la tabla, en que todos tienen corrección por heterocedasticidad. Entonces lo único que tengo que hacer es variar las correcciones por correlación y después ver a ver cuál de todos esos modelos es el que mejor me explica a mí los datos de mi ensayo. ¿Qué es lo preferible? Bueno, lo preferible es que ustedes no le hagan caso a quien les diga que por fuerza le tienen que meter tiempo a los ensayos. Porque recuerden que el tiempo no necesariamente es importante para los objetivos del ensayo. Y a veces el tiempo, ustedes lo hacen, toman las lecturas y todo eso, pero para poder calcular una cuestión como, qué sé yo, crecimiento o días a la floración o días a, qué sé yo, otra cosa que nada tiene que ver con la presencia de tiempo en el análisis de variancia. Puede que ustedes evalúen en el tiempo, pero el tiempo no va a entrar dentro del análisis de variancia porque no corresponde con los objetivos del ensayo. La mayoría de las veces no corresponde a los objetivos del ensayo. La mayoría del tiempo, el tiempo es un capricho. Y la mejor manera de podernos librar de ese capricho es precisamente conociéndolo, ¿verdad? Para poderlo refutar y si es estrictamente necesario, entonces ya lo podemos analizar. No tenemos ningún problema. Se complica un poquitillo. Bueno, sí, se complica un poquitillo. Pero sinceramente les voy a decir una cosa. No se complica nada
comparado con el cuento de el área bajo la curva. Calcular el área bajo la curva para cada variable, para cada repetición, para cada tratamiento, eso sí era engorroso. Eso sí era de locos. ¿Verdad? Esto no. Esto yo nada más vengo y voy pasando de solapa en solapa y voy escogiendo lo que necesito y punto. Y le doy correr y ya está. Eso es todo lo que tengo que hacer. Profe, una consulta. Dígame. ¿El criterio de Acaique tiene prioridad sobre Bayesiano? No. No. De hecho, se utiliza más que el bayesiano, porque la mayoría de los programas que te dan esos valores, te dan el criterio de Acaique, pero no te dan el bayesiano. ¿Ves? Entonces, por eso es que se usa más, pero no es porque sea más o menos importante, ¿no? Ok, sí, es que, profe, ¿usted puede poner un momento el Excel, por favor? Es que me genera la duda ahí entre, digamos, si tuviese que escoger entre modelo 1 y modelo 2. Baja. Vea que pasa de 470 a 468 el Acaique. Y 523. Ah, mira, más bien Sí, más bien sube. sube, correcto. Sube. Sí, Ok. entonces ahí era eso, ¿cuál tenía prioridad en ese caso? Ok. Entonces aquí te tenés que ir a ver un tercer valor, que es el logaritmo de de la verosimilitud, que es este que sigue acá. Fíjese que pasa de 207 a 201. ¿Verdad? Entonces, usted puede utilizar perfectamente, en vez de utilizar Acaique y bayesiano, usted puede utilizar Acaique y el logaritmo de la verosimilitud. Vamos a ver. Profe, y ahí el sigma, ¿qué papel juega? Ah, ninguno importante. Ninguno importante para esto, ¿verdad? Para esto. El sigma lo que viene a hacer es por decirlo de alguna manera, es lo que en los análisis de variancia comunes y corrientes, sigma es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. De un análisis de variancia común y corriente. Sigma es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Entiendo. Está bien, gracias, profe. Uy, está mojado. Vamos a ver. Este. Y esto. En este caso. En este caso, yo podría agarrar el bayesiano y desteñirlo un poquito. Vamos a desteñirlo un poco porque hay veces en que lo podemos volar y entonces jugar única y exclusivamente con Acaique y la verosimilitud.
¿Ves? Entonces, el bayesiano puede ser que fluctúe, pero el que siempre se va a mantener y que se va a mantener también a la par de la verosimilitud es el de Akaique. Quizás por eso es que es el criterio que más se utiliza en los programas. Y el bayesiano, hay algunos programas que no lo incluyen. Y eso sería, señores, el problema en que nos metemos si evaluamos un ensayo cada 15 días, cada 22 días, cada mes. Si ustedes evalúan un ensayo cada año, entonces desaparece totalmente el problema de correlación, el problema de heterocedasticidad, desaparece todos esos problemas. Porque las distancias en tiempo son tan largas que desaparece totalmente la correlación que hay entre lecturas. Y eso sucede, por ejemplo, en ensayos de café. Que en ensayos de café, entonces se toma generalmente 5 cosechas. Eso quiere decir 5 años de un ensayo. Y las cosechas o se evalúan solas, cada una por aparte, o se evalúan todas juntas en un modelo que vamos a ver, que se llama vamos a apuntarlo acá, el análisis ponderado. El análisis ponderado lo vamos a ver y vamos a repasar covariancia. Y con el análisis ponderado y con la covariancia, creo que estaríamos terminando el programa de este curso. Yo les prometí terminar temprano para que ustedes se pudieran dedicar a los otros cursos. Vamos a terminar con suficiente tiempo. Así que si ustedes quieren que de sus trabajos veamos alguna cosa en particular, lo podemos ver, no hay ningún problema. A nadie le hace daño ver alguna que otra cosita más. Pero lo que nos habíamos propuesto, creo que se termina con el análisis ponderado y el análisis de covariancia. Preguntas. Profe, entonces estábamos con que se eliminaba la pregunta 3. Ah, bueno, sí, perdón. Eso era otra cosa que tenía que hacer. Me puse a hacer el problema ese. Le entré por todos los lados habidos y por haber. Lo hice en kilos, lo hice en toneladas, lo hice en... Solo me faltó hacerlo en gramos. Y la maldición esa no me dio. Por lo tanto, pónganle lo que a ustedes les dé la gana y que las notas me lleguen acá y yo lo que voy a hacer es simple y sencillamente eliminar ese dato. Eliminar ese dato porque me da la ligera impresión de que la función normal, o sea, la común y corriente de producción y cantidad de insumo
sí se puede maximizar. Sí se puede maximizar, pero la función de beneficio-costo, esa no se puede maximizar. Esa no se puede maximizar por la simple y sencilla razón de que hay una diferencia muy grande entre lo que es el precio del producto y el precio del insumo. El valor de la papa y el precio del fertilizante. Es demasiado grande la diferencia que hay entre los dos y desde ese punto de vista no es maximizable la función de beneficio-costo. Creo que por ahí es donde anda el problema, ¿verdad? Los otros dos ejemplos que hay allí en la tarea, esos sí se pueden trabajar sin ningún problema. Solo creo que de esos otros dos problemas, solo uno estoy pidiendo yo respuestas, creo, ¿verdad? No sé, no me acuerdo, ya se me olvidó. Bueno, lo único que sé es que el problema de papa, ese pónganle lo que ustedes quieran, porque ese no funciona. Por lo menos a mí no me funcionó. Eso no quiere decir que yo esté en lo correcto, pero si no me funciona a mí, ¿por qué les voy a exigir que a ustedes se les funcione? ¿Verdad? Entonces, lo dejamos así. En la sección de parcelas divididas hay dos archivos con ejemplos de parcelas divididas en bloques y en irrestrictos, para que ustedes jueguen con el módulo de modelos lineales, de hacer parcelas divididas. Y voy a subir un par de ejemplillos en donde va el tiempo para que ustedes jueguen con los 4 modelos básicos estos que están en amarillo en la tabla, y que con base en eso ustedes escojan el modelo que mejor representa los datos de los ensayos esos que van de práctica. Bueno, Está bien, profe. De mi parte creo que es todo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, entonces. Buenas noches. Vamos Luego, a ver. Bueno, señores, entonces, si no tienen consultas, nos hacemos un chorro de humo. Los está esperando el café. Pórtense bien. Hasta luego. Hasta luego. Que nada les cuesta. Acuérdense que todavía no se puede salir sin bozal, ¿verdad? Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Cuídense.